Hola chicos, en este video les voy a explicar cómo analizar sus datos experimentales del experimento que hicieron con los hotcakes. La idea de este video es que entiendan lo que es una variable dependiente, independiente, cómo es que nosotros trabajamos estas variables en el experimento de los hotcakes y finalmente cómo con ayuda de Excel o de algún otro programa que nos permita graficar podemos obtener una relación matemática, un modelo matemático que trate de relacionar estas dos variables que estamos investigando. Pongan mucha atención a la explicación también teórica de este asunto porque al finalizar el video, además de entregar la gráfica que deben ustedes realizar con sus datos experimentales, los resultados que obtuvieron finalmente del experimento de hotcakes, deberán contestar algunas preguntas referentes a su experimento para así verificar que estamos entendiendo bien el análisis experimental y posteriormente puedan hacer una práctica ustedes solitos para la entrega final de este semestre. Muy bien, entonces empecemos por recapitular qué hicieron en su experimento de los hotcakes. Básicamente lo que hicieron fue hacer una mezcla de hotcakes tradicional, sencilla, sin nada extraordinario, y las separaron en al menos 5 porciones distintas, ¿de acuerdo? Estas 5 porciones distintas estaban hechas de la misma mezcla, entonces tienen la porción 1, la porción 2, 3, 4, 5, y en el experimento yo les pedía que a cada porción le echaran una cantidad distinta de polvo para hornear, ¿sí? A una porción no le echaban nada de polvo para hornear, a otra quizá le echaron media cucharadita, a otra quizá una cucharadita, en fin. Lo que hicieron básicamente en su experimento es de tener una masa original, que digamos que es como que la base, ustedes variaron un ingrediente en esa masa. En este caso lo variaron 5 veces porque hicieron 5 hotcakes distintos, ¿sale? Lo que variaron ustedes fue el polvo para hornear. Cuando nosotros en un experimento cambiamos alguna de las variables que interfieren en un fenómeno, en este caso llamado masa de hotcakes, cuando nosotros cambiamos esa variable, lo que estamos haciendo es modificar lo que llamamos variable independiente. Entonces, a grandes rasgos, la variable independiente en un experimento es la variable que nosotros modificamos a conciencia. ¿Sí? O a propósito. Con la idea de observar un efecto distinto al realizar el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nosotros modificamos a propósito para observar un efecto o un cambio al experimentar. ¿Sí? En el caso de los hotcakes creo que queda bastante claro que es el polvo para hornear, pero incluso ustedes a partir de esto ya pueden plantear diferentes variables independientes que podrían haber cambiado en este mismo experimento de los hotcakes. Digamos, por ejemplo, que no hubieran querido cambiar la cantidad de polvo para hornear, sino que ustedes hubieran querido cambiar, por ejemplo, la cantidad de harina que le echaban a la mezcla, ¿sí? O la cantidad de leche, la cantidad de huevo o alguna otra característica. Quizá, por ejemplo, pudieron cambiar cuánto tiempo los iban a dejar haciéndose en el sartén. ¿Ok? La variable independiente de un experimento es esto que nosotros modificamos a propósito. Ahora, hay que tener cuidado justamente cuando hacemos esto, porque la idea de un experimento ideal es que nosotros solo modifiquemos la variable independiente y ninguna otra. Por eso es que les pedí que de su mezcla grande de hotcakes la separaran en 5 mezclas más pequeñas y a cada una le echaran el polvo para hornear de forma distinta. ¿Sí? Si ustedes hubieran echado el polvo para hornear desde el inicio, habrían tenido que haber hecho 5 mezclas grandes desde el inicio. ¿Sí? Ese es el detalle y es algo que tenemos que cuidar siempre que cambiemos una variable independiente. ¿Sí? Que cada medición que nosotros hacemos, en este caso cada hotcake, tenga esa variación, pero sin que esa variación afecte a la variación de otro más.
¿De acuerdo? Por eso es que los separamos y finalmente solo variamos lo que queremos hacer. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, hubieran hecho un hot cake primero con la mezcla original, perfecto, y luego echan un octavo de cucharadita y mezclan todo, ese octavo se va a repartir en toda la mezcla. ¿Ok? Y entonces echan el segundo hot cake, se hace, se infla, todo muy bien. Pero cuando echen la siguiente cucharadita de polvo para hornear para hacer el tercer hot cake, ahí ya tienen un problema porque no solamente está con la variación de la cucharadita nueva que le acaban de echar, sino con el efecto del pasado, ¿sí? Del segundo hot cake. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros experimentamos, ¿sí? Que el efecto no se esté, por así decirlo, traspasando de una medición a otra, ¿ok? Pero bueno, entonces, primera cuestión importante, su variable independiente en este experimento es la cantidad de polvo para hornear. Por otro lado tenemos lo que nosotros llamamos variable dependiente. La variable dependiente es la que se modifica o en la que se observa el efecto de la variable independiente. ¿Ok? En este caso nosotros teníamos hotcakes, masa de hotcakes que la variable independiente era la cantidad de polvo para hornear. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros cambiamos esa variable independiente, cuando cambiamos la cantidad de polvo para hornear que nosotros echamos, vamos a observar un efecto. En este caso, el efecto que les pedía observar y medir era el grosor o cuánto esponjaban los hotcakes. ¿De acuerdo? Eso es nuestra variable dependiente, chicos. Lo que nosotros observamos que cambia, ¿sí? Que en este caso es el grosor de los hotcakes. En un experimento, lo ideal siempre será tener una variable independiente y una dependiente para observar solamente cómo una variable afecta a la otra variable. Y todo lo demás nosotros vamos a decir que se llaman variables controladas. ¿Ok? Las variables controladas son todas aquellas las que nosotros no queremos que cambien. ¿Ok? En este caso, justamente al hacer la masa de hot cakes, hicimos una mezcla original completa y luego la dividimos en 5 partes, porque lo que no queremos que cambie en esa mezcla de los hot cakes es que de repente le echamos un poquito más de leche, un poquito más de harina o algo por el estilo, y que entonces obtengas masas que varían no solamente en la cantidad de polvo por hornear, sino también en los otros factores, ¿sí? Justamente como tratamos de que solo haya una variable independiente y otra dependiente, las controladas son todas las otras variables que podrían afectar al experimento, que podrían dar un resultado distinto, pero como no son las que me interesa a mí observar su efecto en este momento, solamente quería concentrarme en qué pasa cuando varía el polvo para hornear y no quería saber qué pasa si varía la harina, la cantidad de huevo, de leche, etcétera. Todo lo demás tiene que ser una variable controlada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante que debemos tener en mente siempre al hacer un experimento. ¿Cuáles son las dos variables que me interesa ver la relación causa-efecto? La variable independiente, que sería algo como la causa, y la dependiente, que es el efecto, básicamente. Y todo lo demás deben ser variables controladas que de alguna forma en nuestro experimento debemos tratar de que tengan un valor constante. Pero bueno, básicamente eso es lo primero que debemos hacer al analizar un experimento, chicos. Tener muy claro cuál es la independiente, dependiente y controladas. Ahora, ya tomamos las mediciones, tienen una tablita de datos donde vienen cuánto creció cada hot cake dependiendo de la cantidad de polvo para hornear. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de obtener una relación matemática
entre la variable dependiente y la independiente, ¿sí? Vamos a tratar de relacionarlas, ¿de acuerdo? Para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama análisis de regresión. Y para hacer uso de esta herramienta vamos a abrir Excel, que es una gran paquetería de análisis de datos en general, datos sencillos, ¿sí? Que se usa bastante y con la que nosotros vamos a hacer una gráfica y posteriormente obtener esta relación matemática o ecuación para analizar nuestros datos. Muy bien, entonces pasemos a Excel, abrimos aquí un libro nuevo y vamos a observar qué es lo que tenemos que hacer. En Excel vamos a utilizar una herramienta que se llama gráfico de dispersión. Básicamente, un gráfico de dispersión trata de mostrarnos cómo se relaciona una variable X con una variable Y. Normalmente nosotros diremos que la variable X que va en el eje X es la horizontal, es la variable independiente y la variable Y que va en el eje vertical es la variable dependiente. Entonces, vamos a ordenar los datos justamente de esa manera. Haremos una tabla en Excel donde la primera columna dirá básicamente variable independiente y la segunda columna sería la variable dependiente. ¿Ok? En este caso, la variable independiente es el polvo para hornear. Y la variable dependiente es el grosor del hot cake. Entonces, en polvo para hornear vamos a tener que hacer la tablita que les mostraba en la actividad de Canvas, donde vamos a indicar qué cantidades de polvo para hornear utilizamos en nuestras mezclas de hot cake. En este caso, para mi análisis, yo utilicé la cantidad de 0 gramos de polvo para hornear, no utilicé nada. Luego utilicé 1/8 de cucharadita, que sería 1 entre 8. Puedo escribir la operación en Excel. Sería igual a 1 entre 8, y eso me va a dar el valor numérico, que es 0.125. Luego utilicé 2/8, o sea, 2 entre 8, que sería como 1/4, que es 0.25. Después utilicé 3/8 de cucharadita, o sea, 0.375. Y finalmente utilicé 4/8 de cucharadita, o sea, media cucharadita, 0.5 de cucharadita. ¿Sale? Aquí ustedes deben colocar sus mediciones de polvo para hornear, ya sea en cucharaditas o en gramos. ¿Sale? Cuiden que sean los valores numéricos, no escriban solamente la operación de 1 entre 8, verifiquen que les dé el valor. Reitero, en Excel pueden hacer esto escribiendo al inicio de la celda el símbolo de igual para que se cree una fórmula y después pueden escribir la operación como lo acabo de hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, en cuanto al grosor del hot cake, el primer hot cake con 0 gramos y 0 cucharitas de polvo para hornear medía unos 3 milímetros. El siguiente hot cake medía 4 milímetros, infló un poco. El siguiente midió 6, el siguiente midió 7 y el último midió unos 9 milímetros. Noten que al escribir esas cantidades no estoy colocando la unidad, no estoy escribiendo milímetros, o sea, ni aquí estoy colocando cucharaditas. No lo hago porque si pusiera eso en la celda, Excel me marcaría un error cuando pida la gráfica. Excel solamente espera aquí encontrar los números. Claro, si yo esto lo incluyera en un reporte ya formal, en un Word o en un PDF, tendría que colocar en la tablita esos datos, pero sería aparte, ¿sale? No en Excel. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a seleccionar ambas columnas, ¿sale? Aquí voy a quitar esto, básicamente era nada más para que lo vieran. Para seleccionar más de una celda, lo que vamos a hacer es dar clic en alguna de las celdas, en este caso una de las 4 esquinas, y sin soltar el clic, van a moverse para seleccionar todos los datos, incluyendo los títulos, ¿ok? Ya que seleccionan aquí, se van a ir al menú de arriba que dice insertar
Y aquí en gráficos van a encontrar esta que son como unos ejes y unos puntitos que se llama insertar gráfico de dispersión. Le van a dar clic ahí y van a escoger este que son los puntitos. ¿Sale? Le dan clic, lo seleccionan y listo. Tienen un bonito gráfico de dispersión. ¿Sale? Vamos a borrar el título para que no nos estorbe ahí. Como podrán ver, si trataran de unir los puntos, van a obtener más o menos una especie de línea recta. ¿Sí? Algo más o menos así. Eso nos indica a grandes rasgos que conforme va aumentando la cantidad de polvo para hornear que está en el eje X, ¿sí? Que sería estos numeritos que van creciendo a la derecha, conforme van avanzando a la derecha, o sea, conforme crece la cantidad de polvo para hornear, también crece el grosor o la altura del hot cake, ¿sí? Que es hacia arriba, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos está mostrando básicamente en nuestro gráfico. Si su gráfico no les queda así, no pasa nada. Hicieron un experimento que es relativamente difícil. Cocinar no es sencillo y experimentar en la cocina mucho menos. Entonces, no se espanten si no les queda una línea recta muy clara. Era básicamente un experimento de prueba para entender lo que son las variables y el análisis gráfico de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, no se espanten si no les queda así, pero si les queda así, simplemente acaban de descubrir que entre más polvo para hornear le echen a su masa de hot cakes, más van a crecer estos hot cakes. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gráfica de dispersión? Bueno, ya tenerla así ya es una gran parte del análisis. De hecho, es lo principal. ¿De acuerdo? Pero vamos a ponerla un poco bonita. ¿Sí? Tradicionalmente nosotros vamos a tratar siempre de colocar los títulos en los ejes. ¿Ven que al inicio salió aquí el título de la gráfica? Bueno, vamos a quitar ese título y vamos a colocar los títulos de las variables en los ejes para que no haya pierde, ¿sí? Para eso vamos a darle clic a la gráfica para que se les seleccione. Si le quitaron la selección, por ejemplo, dieron clic en otra celda, para que se vuelva a seleccionar hay que darle clic a la gráfica y se va a abrir en automático el menú de diseño de gráfico. ¿Sale? Ahí van a irse al primer botón que dice agregar elemento de gráfico, van a ir a títulos del eje y van a seleccionar horizontal primario y después van a repetir, pero ahora con el vertical primario. ¿De acuerdo? Si le dan doble clic a donde dice título del eje, ustedes pueden seleccionar el texto, lo pueden borrar y aquí pueden colocar el nombre de su variable. En este caso sería el polvo para hornear, que es nuestra variable independiente. Y entre paréntesis yo voy a colocar su unidad, que son cucharaditas. ¿Sí? Para que se entienda que aquí, por ejemplo, es 0.125 cucharaditas. ¿Sale? Voy a hacer lo mismo para el título del eje vertical. Y aquí colocaría el grosor del hot cake. Y las unidades que utilicé para medir esto fueron milímetros. Así que colocaré milímetros. ¿Ok? Y ya tenemos una gráfica mucho más presentable. Para finalizar nuestro análisis, para empezar lo voy a hacer un poco más grande para que se aprecie bien. Lo que voy a hacer es seleccionar en la gráfica los puntos que se acaban de dibujar. Para eso, con la gráfica seleccionada, van a dar doble clic sobre estos puntitos. Y si se dan cuenta, cuando dan doble clic se seleccionan todos. ¿Sale? Cuando están seleccionados todos, van a dar clic derecho sobre alguno de ellos, de los puntos seleccionados, y van a elegir la opción que dice agregar línea de tendencia. Cuando hagan esto, Excel les va a tratar de trazar una línea recta que se acerca lo más posible a todos los puntos o resultados experimentales en nuestro caso. ¿De acuerdo? Esta línea recta es un modelo matemático, es una ecuación que trata de relacionar la cantidad de polvo para hornear con el grosor del hot cake. ¿De acuerdo? Para que ustedes obtengan la ecuación y no solamente la línea, habiendo ingresado ya la línea, se les va a abrir aquí a la derecha un menú de opciones. Si se dan cuenta, entre las opciones pueden ustedes cambiar la forma de esta línea.
¿Sale? Incluso les podrá marcar error, como acabo de pasar. ¿Sí? Ustedes van a escoger por el momento solamente la forma lineal, que es la más sencilla. ¿Sí? Posteriormente podemos probar otras formas, pero lo veremos más adelante. ¿Sale? De momento estamos buscando una relación lineal, que si una aumenta, la otra también. Y bueno, para conseguir la ecuación, en este menú que se abre a la derecha, van a ir hasta la parte de abajo y van aquí darle palomita en estas casillas para que diga presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. ¿Sale? Eso les va a abrir este cuadrito aquí arriba. Yo lo voy a mover por aquí. Me voy a ir al menú inicio y voy a darle aquí clic en la opción de agrandar la letra para que se vea bien en la pantalla. Y listo. Lo que tenemos aquí es una ecuación que nos dice cómo se relacionan matemáticamente la cantidad de polvo para hornear con la altura o el grosor del hot cake. ¿Sí? Esto que dice Y básicamente es nuestra variable en el eje Y, que es básicamente el grosor. ¿Ok? Y la variable X es el polvo para hornear. Eso significa que para que ustedes puedan predecir qué grosor va a tener aproximadamente un hot cake de acuerdo con la cantidad de polvo para hornear que le echen, tendrían que hacer esta operación que sería 12 por la cantidad de polvo para hornear en cucharaditas que le van a echar a la mezcla más 2.8 milímetros. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que yo a otro hot cake le voy a echar 2 cucharaditas de polvo para hornear. Entonces aquí en lugar de polvo para hornear voy a colocar las cucharaditas que voy a colocar a la masa, que serían 2, y me quedaría que el grosor sería de 12 por 2, 24, más 2.8 sería de 26.8 milímetros. ¿Sale? Eso sería lo que, según mi ecuación matemática, va a medir el hot cake con 2 cucharaditas de polvo para hornear. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es la ecuación que obtuvimos, ¿sale? Finalmente, aquí voy a regresar a que sea la ecuación tal cual. Y finalmente tenemos el valor de R cuadrado que nos indica qué tan buena es nuestra ecuación para predecir este comportamiento o para entender este experimento. Entre más cercano sea el valor de R cuadrado a 1, nosotros tendremos que el modelo matemático que calculamos es mejor. ¿De acuerdo? En este caso tenemos un valor de 0.98, quiere decir que es una muy buena ecuación para este fenómeno de el polvo para hornear y los hotcakes. ¿Sí? ¿Qué se considera en general una buena ecuación en ciencia? Que tenga un R cuadrado de al menos 0.75 para arriba. Una muy buena ecuación sería que tuviera un R cuadrado de 0.9 hacia arriba, justo como es en este caso. ¿Sale? Un R cuadrado que esté cercano al 0.5 o que sea menor, significa que prácticamente no hay relación entre las dos variables que ustedes están experimentando, ¿sí? Básicamente que una no está afectando a la otra en lo más mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, como entrega para esta actividad experimental, les pediré que en un mismo archivo coloquen tanto su tablita de datos experimentales, lo que obtuvieron, que sería esta, junto con esta gráfica con la ecuación. No hace falta que aquí le quiten la X y la Y, pueden dejar la X y la Y normal. Yo solamente lo cambié para que fuera mucho más claro. ¿Salen? Donde deben entregar esta grafiquita, su tablita y contestar algunas preguntas de control para verificar que lo hayan hecho bien. Bueno, chicos, esta sería la actividad de hoy. Si tienen dudas, ya saben que pueden contactarme y yo checo rápido sus dudas por WhatsApp o por correo. Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Sean felices.